Ahí está la discusión. Marco Cortés puso a su hermano en la lista, hoy es diputado federal. ¿Cuál es el mérito del hermano de Marco Cortés? Perdone, con todo respeto, yo no lo conocía. Es más, creo que es compañero mío de esta legislatura y no sé todavía ni quién sea el hermano de Marco Cortés. Arturo vuelve a tundir a Damián y al sobrino de Zavala Calderón. No sean antidemócratas, con esta lógica de plurinominales que son de lista, que no tienen mérito, que no hacen campaña. Él es plural. ¿No? Ojo, ojo, ojo. No terminar con los plurinominales. Terminar con la lógica de las Lili Telles, que no ganan, que representan al estado de Sonora, que nunca vuelven a su estado. Terminar con la lógica de los Alitos Morenos. Lili no ¿Tú es crees ¿no? que Alito Moreno ganaría una elección en Campeche? Por favor. Ah, pero la facultad que le da la lista de poner a quien sea, pues pone a puro porro, ¿no? Que lo que hacen es ser lacayos leales y fieles y que si se tienen que agarrar incluso a golpes en el Senado, lo van a hacer. Oye, ¿quién le preguntó eso a la gente que está allá afuera? ¿Quién le preguntó si queríamos porros en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? ¿Quién le preguntó si queríamos personajes como Lili Telles representándonos en el Senado y haciendo los espectáculos mediáticos que no hacen lógica o pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos en las cadenas noticiosas de Estados Unidos? Perdón, pero el debate tiene que ver con un reclamo de las y los mexicanos por tener efectivamente representación de las minorías, pero que se expresen de acuerdo a la voluntad del pueblo. Bueno, ¿quién está en contra de que nos gastemos lo justo, lo correcto, para que tengamos una democracia representativa y directa? Pues nadie. Bueno, sí, quienes utilizan los recursos públicos para sacar ciertas ventajas. Y lo vimos hace poco con el Partido Acción Nacional, que su dirigente en la Ciudad de México reconoció que le habían pagado un contrato de 2 millones de pesos a un joven para que impulsara la narrativa de la mal llamada generación Z, ¿no? Y empezaron a construir que ese era un movimiento genuino. Que nos hablen de cómo le hacemos para blindar las elecciones de la intervención del crimen organizado. Ese es uno de los principales problemas del país hoy y es evidente que hubo intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. Regulación del dinero ilegal. Un peso de dinero ilegal o del crimen organizado debería ser causal de nulidad directa. Hoy no lo es. Tiene que ser dolosa y grave y hay rangos de determinancia con porcentajes de resultados. Un peso, yo diría, se le quita la posibilidad, se anula la elección si ganó y se le quita la posibilidad al partido postular. Verás qué rápido dejan de andar haciendo eso. Y sin embargo tienen en la Cámara de Diputados el 72% de la integración y en la Cámara de Senadores el 67%, lo cual los llevó a 2/3 partes, que implicó que pudieran llevar reformas constitucionales que el ciudadano no votó, porque les encanta decir, votaron por eso. No, votó el 54%, no lograste las 2/3 partes para hacer eso. No se trata de distribuirte nuevos cargos, se trata de equilibrar la Cámara. Si con 100 le equilibras dándoles solo pluris a quienes no tienen esa representación, adelante. A ver, Arturo. Me parece que Juan se equivoca y hay mucha incongruencia en lo que menciona Juan y el propio Damián, porque por un lado te dicen es que deberíamos de estar hablando del Mundial en vez de la reforma político-electoral. Pues deberíamos de estar hablando de las dos cosas. Las dos son relevantes. O sea, el tema de la reforma electoral sí es una exigencia pública. Ahí están las encuestas de Mitofsky que se publicaron. Más del 60% de las y los mexicanos piensa que es un tema sumamente relevante, ¿no? Más del 60% de las y los mexicanos piensan que debería de haber una modificación importante para que los plurinominales estuvieran más cerca de la gente. Fíjate, aquí traigo algunos ejercicios demoscópicos justamente de Mitofsky, ¿no? Fíjate, el 83% piensa que hay que eliminar el dinero para los partidos en los años donde no hay elecciones. El 81% piensa que hay que reducir el tamaño de todos los congresos locales y los cabildos municipales. El 80% piensa que hay que disminuir el número de diputados federales. El 76% de la población dice, oigan, hay que reducir drásticamente el financiamiento público a partidos. El 67% dice, hay que reducir el tiempo gratuito que se otorga a gobiernos y partidos políticos en radio y televisión. Juan se equivoca cuando dice que hago referencia a los sistemas uninominales. No los pongo como un ejemplo de lo que debería de ser, los pongo como un ejemplo de democracias avanzadas que han optado por esos sistemas, ¿no? Y se vale, ¿no? Oye, Canadá tiene un sistema uninominal, ganas o pierdes tu distrito electoral, se llama ringings, que son sistemas mayoritarios uninominales, ¿no? Bueno, pues es válido, ¿no? Entiendo que bajo ese esquema, pues MC tendría un solo diputado,
Y entiendo que eso prendería todas las alarmas de su movimiento e incluso de un sistema que pretende darle espacios a las minorías, ¿no? México es el sistema electoral más caro del mundo, Adela. Más caro del mundo. En México cuesta $25 por voto por persona. Mientras que en Brasil, por ejemplo, vale $12. En Estados Unidos, el costo es de $11. Es mucho peor. Y en democracias como la francesa, por ejemplo, tiene un costo de $1.88. Y me parece que es muy relevante. ¿Entiendes? Oye, pero esos 26 diputados que le tocaron al Movimiento Ciudadano deben de ser facultad de un partido. Ahí está la discusión. Marco Cortés puso a su hermano en la lista. Hoy es diputado federal. ¿Cuál es el mérito del hermano de Marco Cortés? Perdone, con todo respeto, yo no lo conocía. Es más, creo que es compañero mío de esta legislatura y no sé todavía ni quién sea el hermano de Marco Cortés. Pues eso es lo que no quiere la gente, pues. No quiere dirigentes que, aprovechándose de la dirigencia, le den espacios a políticos que no tienen ningún mérito. Y finalizo yo diciendo esto como una crítica constructiva para Damián, si es constructiva. Damián, ustedes jugaron con estas reglas que hoy critican. Pudieron haberlas modificado. No. Porque tuvieron varias reformas constitucionales. No, claro, entiendo que para ustedes era mucho más importante pues aprobar una reforma energética para entregar los bienes de la nación. Entiendo que para ustedes era mucho más importante hacer una reforma educativa para privatizar la educación en nuestro país. Impulsar la calidad. Entiendo que para ustedes era más importante hacer reformas entreguistas que le quitaran, por supuesto, la soberanía y, por supuesto, el patrimonio de la nación. Y que no se enfocaron a esto, ¿no? Porque en ese momento les favoreció. Mi invitación para los dos compañeros de la derecha mexicana, de MC y del PAN, es que una vez que tengamos la iniciativa, pues nos sumemos a un parlamento abierto, discutamos abiertamente y beneficiemos a millones de mexicanas y mexicanos. Hay un cargo. Es que el hermano de no sé quién, pues la hermana de la dirigente de Morena es fiscal, el hermano del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados es senador. Bien merecidos, ¿eh? Bien merecidos. Sí, sus casos son... Sus casos son por perseverancia y esfuerzo. No, yo ni conozco el personaje. Lo único, mi comentario es tu hipocresía. Ese es mi comentario. Hipocresía. Para criticar con fortaleza, tranquilo. Cómo se pone nervioso, nomás le toco a sus consentidos. Para criticar hay que tener congruencia. Yo nunca he escuchado una crítica al interior. Nunca. De ningún caso de exceso, ¿eh? Está muy interesante lo que está pasando, ¿eh? Morena y aliados se hicieron de la mayoría artificial, 54% de los votos, 72% en la Cámara, 67% artificialmente, con fraude a la ley, tal cual. Por cierto que impugnamos nosotros, ¿eh? Sí, en su momento, en el pasado. O sea, este fraude lo hizo antes el PRI con el verde. Y ya lo habíamos impugnado. O sea, fue el que les pasó el chicle, pues, de cómo hacerlo, pues, la neta. Y estaba mal antes y está mal hoy. No debe de existir. Bueno, ok. Con eso se acostumbraron la soberbia, pues, vean nomás aquí. Que sí, que esto y que ni una come, y que ustedes y que el basurero y que la... Eso es nuevo, ¿eh? ¿No escuchabas eso o no tenía cabida en mesas serias? No tiene cabida, pues, pero, digamos, en el pasado Congreso. Ni siquiera en el pasado Congreso, donde Andrés Manuel era presidente en el Senado, con el coordinador que hoy tienen diputados. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que construir. Eso es lo que genera la pluralidad. Decir algo que me parece muy importante, porque la forma en la que debate Damián Cepeda es una forma muy tramposa y muy manipuladora. Trató de comparar el caso del hermano de Marco Cortés, que él sí es un diputado federal plurinominal puesto en una lista de plurinominales contra una persona que es fiscal general de la Ciudad de México y que no solamente es fiscal, que fue aprobada por la mayoría legislativa del Congreso de la Ciudad de México. Casos incomparables. Pero ahora que quiere entrarle a este debate, pues ¿por qué no hablamos de los perfiles, pues? ¿No? Porque trató de mostrarlo como que Berta Alcalde fuera fiscal por el simple hecho de ser hermana de Luisa María. ¿Cómo te enredaste? Cuando yo sí ratifico que David Cortés es diputado federal porque lo puso en la lista a su hermano. No es cierto, no somos iguales que ustedes. Gracias a Dios. Jamás seremos iguales que ustedes. Y efectivamente, 2027 será sin duda un momento histórico para volver a mostrarle a todas y a todos que Morena tiene la simpatía de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. No lo digo yo, las últimas 48 encuestas, todavía ayer se publicó una más, nos dan el triunfo, Adela, en 15 estados de la República, en el número 16 un empate técnico y en el número 17 una desventaja de 5 puntos porcentuales. Les vamos a volver a dar la paliza
de su vida. Se ¿Por te qué? nota en la Porque cara. PAN y en el PRI está lleno de personajes que son una vergüenza para nuestro país. La ley es clarísima. Ningún deudor alimentario puede ejercer un cargo público. Él ni siquiera tenían que haberlo postulado. O sea, ahí lo del PAN son una vergüenza. Ahí eso son lo que me duele, es lo que me duele, que la gente que trabaja para Arturo no le comunique este tipo de cosas, de que David Cortés, el hermano de Marco Cortés, es un deudor alimentario. O sea, ¿por qué nadie del PAN dijo, oiga señor, hay mejores cuadros? Aunque sea muy buen, un buen cuadro él es un deudor alimentario. Y aún así lo dejaron competir, y pon tú que ganó o es plurinominal, como sea, él no debió haber estado ahí y nadie armó un escándalo. Muy pocos medios lo mencionaron. La ley lo dice, está prohibido que un deudor alimentario tenga un cargo público. Y lo compara este cretino de Damián con Berta Alcalde, una mujer bien nacida, que no ha hecho las porquerías que ha hecho el hermano de Marco Cortés. Ahora, dice, es que Saúl Monreal es senador, sí, y por eso estamos haciendo la ley para evitar el nepotismo, ¿sí? Nosotros mismos, no nada más para que afecte al PAN o al PRI, afecta a todos. Por ejemplo, aquí puso en su lugar al sobrino de Zavala y Calderón. Le dice, ¿quién, esos veintitantos diputados que Movimiento Simulado puso, quién lo dijo? Lo dijo la dirigencia, la repartió como dulces, lo mismo que Alito Moreno. Las plurinominales se hicieron para representar a las minorías, no para poner a Lili Telles. Qué padre, ¿no? Dice, si pierdo en Sonora como quiera gano como plurinominal. ¿Quién quería a Lito Moreno? ¿Quién quería a Rubén Moreira? Parásitos que no aportan nada. Carolina Villano pierde en Hidalgo miserablemente y contra Morena y le regalan una senaduría. Ya no queremos eso, que abusen del poder. Por eso me gustó mucho la intervención de Arturo, que puso en su lugar este par de farsantes que nos quieren dar clases de moral. Dime qué piensas tú.